Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer la invitación de este colectivo muy importante, porque los colectivos que nacen desde la sociedad por iniciativa propia, de buscar una respuesta para el país, de asumir el rol de ciudadanos, porque eso es, un ciudadano no solamente es ir a votar en una elección, un ciudadano tiene que asumir su rol como tal, que significa preocuparse por lo que pasa en el país y no solamente preocuparse, sino ser propositivos ante el país, ser vigilantes sobre las cosas que pasan en el país y, y también tener la capacidad de asumir la gestión del desarrollo de sus espacios, sea local, regional o nacional. La ciudadanía implica todo un concepto íntegro que es importante rescatarlo y construir ciudadanía desde abajo, reconstruir todo el tejido social que lamentablemente ha sido destruido por la corrupción en los últimos años. Es un tema realmente doloroso para los peruanos, para todos nosotros, eh, lo que ha venido pasando en todas estas décadas, muy subterráneamente y ahora poco a poco develada, poco a poco descubierta, y, sin embargo hay que analizar los elementos que están eh, en el fondo del problema y no solamente lo que sale en la parte de los medios. Una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años es que se ha tratado de banalizar los aportes de Odres y reducirlos solamente a aportes de campaña. Y eso hay que decirlos, que ha sido un proceso de banalización, porque tras esos aportes de campaña existían otros elementos que son sumamente importantes discutirlos. Y quiero partir de una declaración del propio Marcelo Odres en Curitiba, declaración que da el día jueves 9 de noviembre de 2017 en respuesta a un interrogatorio del procurador federal brasileño Orlando Martelo y también del fiscal peruano José Domingo Pérez Gómez. La pregunta 17 de esta declaración indica lo siguiente. El grupo empresarial Odres a las empresas vinculadas a entregaron dinero a AG, hablan de AG, pero más allá de particularizar en términos de AG, hay que ver los elementos que están ahí de fondo, ¿no? Y dice, ahora mi entendimiento casi es certero, dice, es que nosotros apoyamos a todos los candidatos presidenciales de Perú, todos los partidos y probablemente varias elecciones para congresistas. Es normal que en los países en los que operamos haríamos esto, no solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición para hacer una red. Eso fue la declaración textual que da Marcelo Odrich en Curitiba. Es importante esa declaración, porque habla de que apoya al que gestiona el gobierno y apoya también a la oposición. O sea, la palabra apoyo podemos ponerlo entre comillas. En el fondo es capturar políticamente a los que van a tomar decisiones en las gestiones de gobierno y absorber y tomar políticamente a los que deberían asumir el control de la gestión pública, la oposición que está en el Congreso o la oposición que que está haciendo acción dentro del marco de la democracia, una acción legítima. Todo eso ha sido controlado, aplanado. Y eso está clarísimo en su declaración. Sigue la declaración de Marcelo Odres y dice, dice Marcelo, entiendo que la mayor parte de las veces apenas las tratativas políticas como los pagos salían a través de nuestros socios. Es muy probable, por ejemplo, que los pagos fueron hechos también por los socios.
sea, no es solamente los que salen en los codinomes y en el registro de My Way Day, sino también declara de que estos aportes se dan a través de los socios. ¿Por qué? Porque ellos están más vinculados con el mundo local y el mundo político local. O sea, la tarea se da también por ese lado. Entonces estamos hablando de quiénes son los socios, quiénes han sido los socios de Odres, y no solamente de Odres, sino de todo el cártel al cual Odres dirigía. Entonces, este es un problema importante que hay que tocarlo y analizarlo con suma responsabilidad. Entonces, no es un tema solamente de aportes de campaña, es un tema de cómo hay una sujeción del sistema político nacional. Todos los elementos de la democracia que muchos defendemos simplemente se transgrede con el sistema de la corrupción. O sea, ya no existe tal equilibrio de poderes donde hay un partido de gobierno que gestiona un presupuesto supuestamente para los intereses del país y hay un sistema político que controla y vigila el gasto público. Todo eso ya está capturado y todo eso está eh, posicionado por estas empresas corruptas. Bueno, la práctica y lo ha demostrado. Hay las investigaciones que se han realizado nos indican claramente. En el gobierno de Toledo se firma el IRSA, el proyecto de la interoceánica. Todos sabemos ya que hayan habido coimas, todos sabemos que haya habido una sobrevaloración, la información ha salido en relación al tema, pero esas decisiones se dieron en el Ejecutivo, en la firma de contrato con Toledo y en la parte también ejecutiva, en el gobierno de García y en el gobierno de Humala, porque ese proyecto de la interoceánica es un proyecto transversal que cruza los tres gobiernos. Pero ¿cuál ha sido la reacción de los partidos políticos que deberían estar haciendo el control político de esto? El encubrimiento. Bueno, se utiliza la palabra blindaje, no es blindaje, es encubrimiento. Y existe encontramos una comisión de fiscalización en el 2006 que empieza a analizar las observaciones de Contraloría, de Contralor de ese tiempo, señor Matute, y que observa la forma en que se hizo el contrato, la forma en que se le dio la buena prueba a una empresa que estaba con problemas legales, como es el caso caso de Odris, porque estaba con problemas pendientes con la justicia peruana y por tanto no podía ser calificada para ese proceso. Entonces había una observación. Pero eso fue analizado por la Comisión de Fiscalización en ese momento presidida por Velázquez Quesquén en la Comisión de Fiscalización. Eso fue a fines ya del gobierno de Toledo, diciendo de que no son relevantes las observaciones del Contralor y por lo tanto se dio la bendición de todo ese proceso por parte del Congreso. Miren, un partido que supuestamente está en oposición del gobierno de Toledo empieza a bendecir el tipo y la forma que se hizo el contrato. Lo mismo sucede en el 2008. En el 2008 hay un informe firmado por congresistas de diversos partidos. Congresista Guren, congresista Pastor, Aurelio Pastor, y el congresista, ¿cómo se llama hay uno de Gana Perú, que fue presidente cinciano, ahorita no recuerdo el nombre, que también fue uno de los firmantes. ¿Qué dice ese informe del 2008? Dice que el proyecto de la interoceánica es un proyecto ejemplar para el país y que debería replicarse en otros espacios del país. ¿Mm? Esa fue la expresión multipartidaria de una comisión de investigación de los temas del tema de la interoceánica a nivel del Congreso. Partidos que supuestamente han estado en oposición
firmando un informe de este tipo. Entonces, las palabras de la declaración de Marcelo Odres se expresaron en la práctica. Congresistas convirtiéndose en escuderos de sus opciones políticas y dejando a un lado lo que significa uno de sus roles fundamentales de hacer el control político. Entonces, no es un simple aporte campaña. No es decir, bueno, fue el aporte de campaña, ya es un tema de orden administrativo porque no se declaró en la OMPE y por lo tanto no es un delito grave, es una cuestión de orden administrativo, una falta administrativa. Ya lo adelantaron algunos políticos del país haciendo este tipo de declaración, ¿no? Entonces, y el Ministerio Público le ha dado mucha fuerza al tema de aportes campaña, pero no viendo qué hay detrás de estos aportes de campaña. Eh, entonces, lo que tenemos que decir que en el fondo ha habido una organización criminal dirigida por Odres, dirigido por sus dirigido eh, por todo el cártel, Odres como jefe del cártel, y, y parte de este cártel también asociados en empresas peruanas, que participan en las decisiones del gobierno y especialmente en la distribución de proyectos, de cosa que lo vamos a tener, lo vamos a ver posteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado que este tema no se queda solamente en los aportes de campaña, sino en cómo esto se relaciona con la captura del sistema político para poder funcionar. Para ellos era estratégico esta captura. Les generaba acercamiento político en un primer momento, segundo, ya vinculación con los decisores en las gestiones de gobierno y vinculación con los que tenían que asumir un rol de control político dentro de su situación de oposición y que no lo hicieron. Y todo eso se allanó. Y Marcelo les dice claramente, tenemos para hacer una red. Es la red de corrupción, pero vista desde el punto de vista político. Está clarísimo en la declaración del día 9 de noviembre de 2017. Lo que se construyó es fatal. Se ha construido un sistema totalitario de la corrupción manejando todo el sistema político, una situación totalmente antidemocrática. Y eso hay que decir, o sea, el totalitarismo es el control de todos los poderes del Estado y de las decisiones que debería tomar el Estado. Pero estas decisiones capturadas bajo los intereses de la corrupción. Bueno, el tema es duro, pero esa ha sido nuestra realidad política en estos últimos años, lamentablemente. Uno de los objetivos de esta captura, y obviamente que es parte del proceso, parte del mecanismo, es la obtención de la buena pro de diversos proyectos capturando el sistema político. Es un modelo de la corrupción en que da lugar al retorno del subsidio estatal, pero que antes era para los pobres. Ahora, con la corrupción, se da a estas corporaciones corruptas. Un modelo de la corporación subsidiada. ¿Qué significa eso? El, la empresa corrupta necesita el control del Estado, el control de los decisores. Uno, la empresa corrupta necesita que eh, ese Estado le garantice, le genere ingresos garantizados. Necesita del Estado para que, el, para que el Estado se comprometa, ¿ya? No solamente para la construcción del proyecto, sino
para procesos mucho más largos, concesiones de 30, 40 años, flujos determinados, ¿ya? Y, y, y bajo contratos. O sea, lo que ellos te han determinado lo que significa ingresos garantizados. El Estado, las decisiones del Estado se toman no dentro de la institucionalidad del Estado, se toman fuera de ella, en un club corporativo, lo cual destruye toda la institucionalidad. El club de la construcción que ahora se ha retomado en el tema, en los debates, ya eso eso es copia de un modelo construido desde el Brasil. Allá se llamaba club, acá se llama club de la construcción, pero es un modelo construido por ellos y traído acá, que funciona como un fixture. Por eso tiene ese nombre tan deportivo, club. Hoy me toca, mañana te toca a ti. Hoy juego, mañana juegas tú. O al otro proyecto juegas. O sea, es una distribución donde las decisiones ya no se toman en el Estado, sino se toman en el sector privado. Eso es importante decirlo. Destruye la institucionalidad. Se trabaja en dos espacios, en el espacio privado, a nivel, a nivel del club de la construcción, donde se reparte en el mercado, y en el espacio público, que es un espacio operativo que se da en el club. Una, ¿Y eso qué significa en el fondo? Una pérdida de la soberanía del Estado. O sea, decisiones no tomadas por quienes deberían tomar la decisión. Decisiones tomadas por quienes traicionaron a la patria y dejaron que el Estado sea capturado por este tipo de decisiones que, que, que van a favorecer a este tipo de empresas. Eh, yo una vez dije en una entrevista que la corrupción es el más antisistémico. La Constitución es clara cuando dice en el artículo 58, dice la iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Eso dice la Constitución. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La iniciativa privada es libre porque tiene capacidad de serlo, libre porque esta medida debería tomarse eh, eh, asumiendo sus propios riesgos, o sea, libres del Estado, no lo condiciona, no lo necesita, es libre, lo dice la Constitución, pero sin embargo la corrupción se va en contra de esto, hace que sus decisiones amarren al Estado, hacen de que sus proyectos logrados a punta de coima no asuman riesgos, que lo asuma el Estado, hace que el Estado tome las decisiones, pero condicionadas por otras decisiones sacadas de su escenario y decididas afuera, en el club. O sea, eso es lo que ha venido pasando. Eh, la Constitución habla de una economía social de mercado. El club y la construcción se ha repartido el mercado. ¿Cuál libre mercado? Si se repartieron el mercado. La Constitución en el artículo 61 dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que lo limita y el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas. Se repartieron el mercado, eliminaron la competencia, funcionó como un cártel, dominio del mercado y de las decisiones políticas. O sea, agredieron el marco constitucional. Y nuestros constitucionalistas no dijeron absolutamente nada.
Había una transgresión así directa, totalmente antisistémica. Porque acá se dice antisistémico a quien tira piedritas por acá o hace una protesta por allá. Ellos no hacen, no tiran piedritas, pero sin embargo destrozan el marco jurídico del país, destrozan los elementos esenciales de la Constitución y nadie dice absolutamente nada. Otro de los temas que es importante subrayar, hay varios elementos de mecanismo en esta sesión, permítame decir algunas, porque es un tema que realmente hay que tratarlo, discutirlo, eh, creo, en varios momentos, es como es de que se, se amarra los sistemas de control en el país. No solamente son en los decisores y en los que asumen el control político, sino los sistemas de control. ¿Cuál es el órgano que debería asumir el control de la inversión pública, el control de los recursos del Estado? Es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República no podía abdicar sus funciones, por lo menos abiertamente. Tiene que mantener sus apariencias, por lo menos. Pero han pasado muchas cosas en Contraloría que es importante indicarlo. Eh, uno de los temas que hay que decir es lo siguiente. Una manera de blindar y que Contraloría no observó su propia ley orgánica, donde la Contraloría debería eh, investigar, debería intervenir en todo espacio donde se utilizan los recursos públicos. Lo que ha pasado en nuestro país. En nuestro país apareció una nueva fórmula para poder blindar las adjudicaciones y de proteger a los funcionarios corruptos. No lo adjudiqué, lo adjudicó la UNOPS. No lo adjudiqué, lo adjudicó la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OIE, caso de Ancash. No lo adjudiqué, lo adjudicó la Organización Internacional para la Migración en el caso del Centro de Convenciones, para poner como ejemplos. Organismos internacionales que tienen naturalezas diferentes, viendo temas de licitaciones y adjudicaciones de obra. ¿Y cómo reaccionaba Contraloría? No. Esos organismos internacionales tienen inmunidad diplomática y por lo tanto no es posible intervenir en este tipo de organizaciones. En el caso de Ancash, fue clarísimo. El contralor en ese entonces, el señor Curry, vino con un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores indicando de que no podía intervenir porque Relaciones Exteriores les dijo de que en el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos de la Educación y la Ciencia y la Cultura y la OEI tenían inmunidad diplomática. Se abstenía de intervenir en este proceso. Y es por eso que las licitaciones más importantes hechas por estos organismos. Y Contraloría diciendo, este tema no lo investigo porque tienen inmunidad diplomática. Eso fue trabajado. Eso no es que se haya dado porque, bueno, eh, por obra y gracia de alguien aparece ese mecanismo, sino es un elemento trabajado para que se blinde en el proceso toda investigación a través de estos organismos. Y la ley orgánica dice que no, si tienen que intervenir, basta que se manejen los recursos públicos. No dice o sea, no, la OEI no está manejando o UNOF no está manejando sus recursos, su plata, que ahí sí, inmunidad diplomática y no lo puedo meter, es la plata de los peruanos. Pero no se puede cuestionar y trabajar ese tema, ¿no? A ver, en el punto que se podrían trabajar, conversar
sobre esto, ¿no? Eh, es importante ver la parte económica y financiera y cómo se construye estas famosas estructuraciones financieras. Porque no solamente es un tema de la construcción de una obra, no solamente se agota en la coima para lograr una obra, no solamente se agota en cómo se busca a los decisores políticos y los que deberían hacer el control de la política pública, sino esto va mucho más allá. ¿Cómo es que se sujeta al país más allá de la obra, más allá de la construcción? Y cómo se genera un proceso de estructuración financiera que mire un horizonte más de largo plazo. Marcelo Odrich, cuando quiso justificar por qué se reunió con los diferentes candidatos de los partidos políticos, ellos decían, nosotros tenemos una mirada estratégica. Nuestros proyectos van más allá de un gobierno. ¿Cierto? Las concesiones son de 30, 40 años. Entonces ellos tienen que garantizar ese largo plazo. Pero dentro de esa estructuración financiera han existido actores totalmente claros. Y uno de ellos es Pedro Pablo Kuczynski, que, que a través de Westfield Capital y a través de Fish Capital trabajaron un proceso de estructuración financiera para que funcione y opere este. Esta estructuración financiera implicaba lo siguiente. Primero, devolución adelantada de los tributos IGB. En el informe, en el informe de estructuración financiera que hace First Capital y el Banco de Crédito del Perú, porque nadie le dice nada al Banco de Crédito del Perú, pero es parte de, ¿ya? Recomienda devolverle el, el IGB incluyendo la plata cofinanciada por los propios peruanos de los 77 millones de dólares en el caso Olmos. Y está escrito en el informe. Una recomendación para robarle plata para el país. 77 millones de dólares fue el aporte el aporte y la recomendación. No, hay que recuperar el IGB de ese aporte y lo expropiaron. Simplemente lo expropiaron. Cofinanciamiento previo de crédito, puente de cooperación andina y fomento. Ese es el otro, la otra parte de esta estructuración. O sea, el Estado tiene que cofinanciar. Y ahí quiero hacer un paréntesis sobre el tema de la famosa alianza público-privada. La alianza público-privada nace en un contexto muy importante y crítico en la historia de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos estuvieron tuvieron problemas fiscales y tenían muchas dificultades para poder eh, invertir en diversos espacios. Y por lo tanto necesitaban la cooperación del sector privado para, para cubrir estos espacios. Entonces sale la idea del alianza público-privada, que era importante esta participación. Pero tenía que poner su plata, por algo si había un problema fiscal, necesitaban la plata del privado. Tenían que asumir sus riesgos, ¿sí? Y como todo inversionista privado, asume sus riesgos, pone su plata, asume sus riesgos y proyecta sus ganancias. Pero no, eso fue mutando en el proceso. Primero ponía su plata, después aparece el cofinanciamiento, ¿ya? Y en el fondo terminó siendo financiamiento, ¿ya? Y financiamiento que provenía de créditos que asumía el Estado peruano. Entonces, y así se hacía la obra. Y terminaban haciendo obras con plata del Estado y el privado no ponía absolutamente nada.
Y la estructuración del proyecto Olmos es clarísima. El proyecto Olmos, los 77 millones lo pone el Estado, después se sacan bonos de 100 millones, eh, por 100 millones, pero garantizado por el cuádruple, una garantía de 400 millones firmadas por Pedro Pablo Kuczynski y firmados por Fernando Zavala a fines del gobierno de Toledo. El otro elemento de esta estructuración son los ingresos garantizados fijos. Caso del gasoducto, clarísimo, se paga por tubo lleno. 500 millones de pies cúbicos por ahí y punto. Pero ni por el lado de la oferta, ni por el lado de la demanda se podía llegar a esos 500 millones, se llegaba a la mitad. Pero obligados contractualmente de pagar tubo lleno. Pase o no pase el gas, pagar por tubo lleno. Eso se llama ingresos garantizados fijos. O sea, no importa si hay demanda o no hay o se deprime la demanda, eso no interesa el mercado, es ingresos garantizados fijos. Entonces, riesgo cero, ingresos garantizados fijos y ya está. Y casi la mayoría de las sesiones están diseñados bajo bajo ese proceso. Olmos se paga una tasa anual por trasvase de agua y punto. Pase o no pase agua, igual se paga. Entonces, ese es parte del diseño, parte de la estructuración financiera. Deudas garantizadas por el Estado para acreedores presentados por el reposicionario. O sea, ¿quién garantiza que hace una empresa? El Estado, por esa obra pública la cual se estableció. Ese fue el lío que se dio después por el tema de Chincheros, un lío fuerte que empezó a sonar. Bueno, empezó a sonar porque los otros elementos ya visibilizados hacían la cosa evidente y obviamente se visualizó rápidamente el caso en este caso, ¿no? Pero, pero estas deudas garantizadas fueron hechas casi en todos los proyectos que se han operado en el país. El Estado garantizaba a la empresa que intervenía. Emisión de bonos por el Estado a ser pagados por el Estado para la obtención de liquidez por el concesionario. Los famosos CR-Pago son los certificados que se pagaban por el proyecto IRSA, ¿no? Entonces, esto es importante porque estos tipos de certificados que pasaron al mercado eh, financiero es interesante porque en el fondo ¿no? No sabemos cuánto estamos comprometidos con esos tenedores de estos certificados, que no necesariamente pertenecen en este momento a los concesionarios, porque fueron ya muchos transados en el mercado, ¿no? El otro tema que es dentro de esta estructuración que es importante indicar es esta famosa modalidad de precios unitarios. Eh, los proyectos del metro, está clarísimo en su contrato, o sea, se otorga la buena pro y parte de esa otorgación es hacer el estudio, el expediente técnico. O sea, se hacen contratos sin expediente técnico, lo que denominan contratos de ingeniería abierta. Y por eso es de que en el caso de la interoceánica, Toledo firma 810 millones y termina el proyecto más de 4.500 millones de dólares. Cornejo dijo en una entrevista, defendiendo ese tipo de modelo de precios unitarios que son proyectos sin techo presupuestario. No, el precio final de la obra lo pone el privado, lo pone la empresa, no lo pone el Estado. Proyectos promovidos por el Estado, el precio lo pone el privado, lo pone la empresa. Ingeniería abierta con la posibilidad
de hacer crecer los proyectos a, a valores eh, tremendos, ¿no? Bueno, y se puede seguir conversando sobre el tema. Hay varias cosas que cómo se han cubierto y cómo ha funcionado este tema de la política y la economía y la corrupción. Yo quisiera quedarme aquí para conversar con ustedes, ¿no? Eh, bueno, ahí este tema, bueno, el tema de mi experiencia en el Congreso sí pues ha sido en todos los procesos de investigación que se dieron. Estuve en la media comisión, estuve en el caso de la investigación de Ancash, de, caso de la presidencia del señor Álvarez, y, y en el caso de la Bayato, ¿no? En el caso de Coyique, eh, eso también es una expresión de esta irresponsabilidad que a veces se hacen investigaciones y no se concluyen y no se discuten en el Pleno del Congreso. Ese informe nunca se discutió en el Pleno. Y fue agendado pero nunca se llegó a debatir el proyecto. Ese informe, la verdad, tiene temas importantes. Eh, Recordemos que el aeródromo Coyique era el centro de preparación de los pilotos peruanos, era la formación de la aeronáutica civil, la reserva de nuestra aviación peruana. Se destruyó la reserva. No solamente es el tema físico del aeródromo que tuvo otra intención, porque ahí querían ser toda una inmobiliaria, sino que hubo la irresponsabilidad de nunca discutirlo, vetarlo, vetarlo porque realmente ese debate podía haber llevado a serias complicaciones a los que estaban en gobierno en ese entonces, ¿no? Me refiero al gobierno de García. Bueno, no conozco los detalles del acuerdo y los compromisos firmados en ella, pero sin embargo sí tengo mi opinión al respecto, porque esto implica lo siguiente, que en el país no podemos eh, afrontar un tema de esta naturaleza, no podemos afrontar una inversión pública eh, que es de gran responsabilidad y tenemos que acudir a gobiernos extranjeros para que reemplacen lo que podía haber hecho nuestro país. Es una confesión de incapacidad. Eso por un lado. Por otro lado, es transferir recursos a otros gobiernos, renunciando lo nuestro, en una situación de emergencia, donde los recursos son escasos. Es justificación decir solamente, oh, no, hay incapacidad acá y que lo hagan los otros. Eso es la respuesta que le queremos dar. Un gobierno confesándose de incapaz de poder afrontar un tema tan importante, tan necesario, tan fuerte en el país, donde que se ha quedado en la calle, gente que se ha quedado sin servicio, no se ha ¿Cuándo sucedió el tema de las inundaciones? ¿Acaso fue un tema reciente? ¿Por qué a estas alturas una búsqueda eh, recién respuesta a un tema de emergencia del país? No pueden haber contratos de ingeniería abierta. Ese es un tema que hay que cerrar. O sea, porque los contratos de ingeniería abierta es decir, bueno, en el camino aparecerán otras cosas y se da posibilidad de que hayan sobrevaloraciones, se da posibilidad de generar ciertas trampas que terminan después en arbitrajes amañados. No, los contratos tienen que tener
expedientes técnicos concluidos. Tiene que restablecerse los intereses del país. Porque el problema desde mi punto de vista es que el país camina a la deriva, no tiene diseñado hacia dónde va y no tiene una cartera de proyectos que realmente respondan a los intereses del país y empiezan a surgir estas empresas corruptas y se implementa su cartera de proyectos que reflejan sus intereses y no necesariamente los intereses de la patria. Entonces, lo fundamental, lo medular es tener claro hacia dónde va el país, qué necesitamos construir para nuestra patria. No es llegar a los procesos de planificación clásica, pero por lo menos los hitos estratégicos debemos tenerlo claro. Pasen los gobiernos que pasen, esos hitos estratégicos debemos tener claro. Ese debe ser nuestro rumbo. Hasta ahora ha funcionado el piloto automático. Y es por eso que la gente a veces dice, bueno, pasa, cambian presidentes, este periodo, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Ya, en una semana, 3 presidentes, pero yo sigo trabajando y sigo viviendo de mí mismo. Eh, Todos los días me gano el pan de cada día y empieza a no entender la importancia del Estado. Y es terrible, ¿sí? Es terrible. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, la perspectiva del país va más allá de cómo construir y, sí, y dar un nuevo modelo de sistema de contrataciones. Y más allá del sistema de contrataciones es reconstruir hacia dónde vamos, qué queremos construir. ¿Vamos a seguir siendo un país terciario como somos ahora? Porque cuando miramos el Producto Bruto Interno, bueno, está creciendo el Producto Bruto Interno, está en azul, nos contentamos, pero cuando empezamos a desnudar nuestro Producto Bruto Interno y lo vemos por sectores, cuál es el comportamiento de cada sector de la economía, y nos damos cuenta que nuestra economía no está yendo bien. Los sectores económicos, muchos están, la gran mayoría está en declive, y el único que explica el comportamiento positivo es el sector servicios. Nos hemos convertido en un país terciario, hemos renunciado a ser un país competitivo, nos hemos nos estamos reduciendo solamente a ser proveedores de materias primas en el mercado internacional. Eso va a ser nuestro rol histórico como país. Entonces, hay temas claros que hay que empezar a redefinir en nuestra patria. Si no lo tenemos redefinido, los temas de corrupción van a seguir funcionando. La inexistencia de perspectiva del país hace que haya existencia, que haya caldo de cultivo para estas empresas corruptas donde empiezan a poner su cartera de inversiones como parte de la ruta que debería seguir, entre comillas, nuestra patria. Eh, Debería ser así. Hay una ley de transparencia, eh, debería ver toda la claridad de todos estos procesos. Hay que, hay que rediseñar. Todo, todos estos contratos denunciados por corrupción han pasado por proinversión. Alguien ha dicho que hay que reestructurar por inversión, cambiarle la mirada de proinversión, ver cómo son los mecanismos de proinversión. No se ha hecho. No se ha hecho ese tema. Entonces, eh, yo creo que hay que hacer que los procesos de transparencia realmente funcionen en nuestro país. Y el nivel de exigibilidad que debemos tener nosotros los ciudadanos debe ser sumamente fuerte, exigir transparencia en todos los niveles. Y los temas de perspectiva del país deben ser el principal elemento de debate para construir nuestra patria y a partir de eso y tener cómo es que se teje el conjunto de inversiones que puedan darse por nuestra patria, e inclusive cómo es que el sector privado se pueda relacionar, pero con los intereses de la patria, no con los intereses privados de algunas empresas corruptas. Bueno, uno, no renunciar a su función principal,
hace un momento les hice el caso de que renunció frente a las investigaciones que están relacionadas con los organismos internacionales que aparecen dando adjudicaciones, ¿no? Y que el país le tiene que dar un porcentaje por el manejo y la gestión de esa adjudicación. ¿Ya? Hay un audio de Rómulo León negociando el porcentaje con la OEI para ver cuánto se le paga a ese organismo internacional. Entonces, eh, Contraloría no puede estar actuando de esa forma. Hay un tema que hay que decirlo, había toda una intención y que parecía dentro del discurso no, hay que hacer el control recurrente en el momento preciso de los hechos, que me parece bien, hay que hacer el control preventivo, el control recurrente y el post. No se puede renunciar a ni uno de los tres, porque si solamente planteas el recurrente y después no dice, no, Contraloría avaló, no lo puedo tocar. Si hay algún desliz de Contraloría, no lo puedo tocar. Contraloría o sea, lo anulas. Preventivo, recurrente y control posterior son los tres elementos que no se pueden renunciar. Tiene que tener tal dinámica y Contraloría tiene que escuchar más a la gente también. No ser un organismo solamente de arriba, elitizado, no, escuchar a la gente. Hay un conjunto de denuncias que empieza a salir bajo la perspectiva de la vigilancia ciudadana y hay que canalizar que esa vigilancia ciudadana sea leída y sea tratada y sea asimilada por este organismo público, ¿no? Bueno, eh, la verdad que es una pregunta bien complicada para poder responder en un escenario político también recontra complicado. Yo en muchos momentos de mi vida he estado ahí metido en campañas y con todo entusiasmo apoyando a una opción política y en este periodo estoy con la misma pregunta de la persona que lo hizo. Oye, ¿qué hacemos ahora, no? Eh, es que, es que las campañas eh, han renunciado la mayor parte a lo que es la ética política, ¿no? O sea, se discursa una cosa y se hace otra cosa. Y todos los gobiernos que han llegado a ser gobierno, o sea, entraron con un programa, encontraron con una propuesta y terminaron en otra. ¿Ah? Eso debería ser sancionado. El programa básico, no estamos diciendo de que, porque están obligados a presentar un programa al Jurado Nacional de Elecciones todos los partidos. Esos programas deberían ser debatidos dentro de la ciudadanía, debería haber un mayor espacio de debate. Ahora los espacios son cortos, la gente va a leer esos programas, porque eso debería ser un espacio de debate y los partidos están obligados con los elementos esenciales de su programa asumirlos y cumplir su gestión de gobierno. Y no que sea la mentira, el engaño quien gane las elecciones, que no sea la prebenda o el clientelaje político la que gane las elecciones, sino la coherencia, la honestidad de la propuesta. Eso, pero no pues. La política, lamentablemente, la mentira, el engaño ha sido el fundamento y la forma de hacer política en nuestra patria. Es lamentable. Yo he estado metido en política, siento eso que sigue ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y las decepciones son fuertes en nuestro país, ¿no? No estoy de candidato para el Congreso ni para ningún cargo en el 2021. No lo hago por lo siguiente. Primero, que no he encontrado una opción política que realmente dé una respuesta a nuestro país. Ya decidiré mi voto en el proceso. Habrán algunos que me convenzan más y otros menos. Eso es parte de una decisión que lo tengo que tomar en relación a mi voto. Pero en relación a mi candidatura está totalmente claro. No estoy yendo en estas elecciones.
Yo sí sé que hay que construir una propuesta política, hay que empujar a la clase política que empiece a rediseñarse, porque como está, no está aportando a nuestro país, la gente está teniendo cada vez más desconfianza en la política pública, los destapes cada vez aparecen. Miren, eh, 6 expresidentes vinculados a corrupción. Este periodo hemos tenido cuatro presidentes en un periodo de 5 años, o sea, dramático. Y la expresión de la gente, la respuesta de la gente frente a lo que está pasando en nuestro país ya es desconcertante, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? O sea, pero bueno, uno quisiera estar apostando, pero no encontramos el colectivo al cual deberíamos haber afrontado este periodo, ¿no? Bueno, agradezco la oportunidad de conversar con ustedes, agradezco y felicito la iniciativa de generar este tipo de espacios, porque eso es lo que tenemos que hacer en nuestra patria, generar espacios desde abajo, iniciativas de la gente para construir país, para reconstruir institucionalidad, para reconstruir democracia, para reconstruir posibilidad de nuestra patria que es grande. Nuestra patria no se merece lo que está pasando. Parecemos un país, una republiqueta bananera, caramba, de tener 4 presidentes en un solo periodo. Eso es terrible. Es un periodo crítico de nuestra patria y tener todos los 6 presidentes últimos vinculados con corrupción. O sea, es dramático. Entonces tiene que reconstruirse y la política va a tenerse que reinventar, va a tenerse que recomponer, va a tener que haber función pública, pero función pública decente, función pública que mire nuestra patria, que mire más allá de los intereses particulares y de bolsillo de alguna gente, sino que mire cómo es que nuestra patria la tenemos que hacer más grande, porque tenemos recursos, eh, somos un país megadiverso, con muchas capacidades, hemos resistido crisis y ahí hemos estado dando. Los pilotos automáticos han estado por ahí, pero la patria ha estado resistiendo, resistiendo, resistiendo. Gente muy pujante en los diversos lugares de nuestro país. O sea, sí hay esperanza, no perdamos la fe en nuestro país, ¿no? Y creo que los esfuerzos como están haciendo ustedes de poner temas en debate son muy importantes. Eso ayuda, es parte de la construcción de una nueva mirada en nuestra patria.